buenas tardes, buenas noches. El día de hoy les voy a presentar mi propuesta de investigación doctoral. El objetivo de esta presentación es exponer mi anteproyecto de investigación basado en el examen teórico que fue presentado anteriormente en el examen de síntesis o examen de conocimiento. El título de la propuesta es Modelos causales y prescriptivos para el manejo clínico del dengue. Entonces, mi nombre es William Hoyos. Estoy cursando actualmente el doctorado en ingeniería de la Universidad de AFIT y mi director es el profesor Mauricio Toro y mi codirector el profesor José Aguilar. Entrando un poquito en materia, el dengue es una infección viral transmitida por mosquitos, la cual está extendida a nivel mundial, principalmente en las regiones tropicales y subtropicales, como podemos observar en la figura 1. Esta infección es producida por un virus de la familia Flavivirus que tiene el mismo nombre de la enfermedad, virus del dengue. Existe un vector biológico o mosquito que es el que transmite la enfermedad entre humanos. Principalmente el mosquito involucrado en esta transmisión es el Aedes aegypti, pero pueden existir otras especies como el Aedes albopictus. Como podemos ver, el dengue es un problema de salud pública debido a su alta distribución a nivel mundial, debido a su alta prevalencia en países tropicales y subtropicales. En el año 2020, por ejemplo, se estimaron 390 millones de infecciones por año. De esas 390 millones de infecciones, el 90% son asintomáticas. Y aproximadamente en ese mismo periodo de año se encontraron 20.000 muertes aproximadamente. Entonces, como podemos observar, el dengue es un problema de salud pública, es un problema que debe ser abordado desde diferentes enfoques. Y uno de los principales enfoques en los cuales la Organización Mundial de la Salud está trabajando es en el manejo clínico del dengue. El manejo clínico del dengue consiste en el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad. Entonces, para el dengue existe un diagnóstico muy complejo, debido a una alta cantidad de información que un profesional médico debe analizar. Con base en ese problema, la Organización Mundial de la Salud en el año 2009 publicó unas guías o unos protocolos para el manejo clínico del dengue, para el diagnóstico y para el tratamiento de la enfermedad. Con base en esas guías, la Organización Mundial de la Salud estableció unos criterios diagnósticos para que los profesionales médicos la pudieran usar en la práctica clínica. Esos criterios diagnósticos estaban basados en la severidad de la enfermedad. El dengue puede clasificarse en 3 tipos. Dengue sin signos de alarma, es un dengue leve con unas manifestaciones clínicas como fiebre, cefalea, manifestaciones en la piel, dolor en las articulaciones. Luego tenemos el dengue con signos de alarma. En este se encuentran algunas manifestaciones clínicas, las cuales pueden ser peligrosas para el paciente, como por ejemplo algunas hemorragias gingivales, dolores abdominales, alteraciones hepáticas, entre otras. Y finalmente tenemos el dengue severo. En este ya el paciente está muy complicado y tiene una alta probabilidad de morir. El segundo componente del manejo clínico del dengue es el tratamiento. En el dengue existe lo que se llama tratamiento paliativo. El tratamiento paliativo consiste en aliviar los signos y síntomas presentes en el paciente y tratar de evitar las complicaciones en este tipo de pacientes. Recordemos que el dengue no tiene cura. No existe un tratamiento médico efectivo para la enfermedad. Todo el tratamiento se basa en aliviar síntomas y evitar las complicaciones, evitar el desarrollo
de las fases que vimos anteriormente, que es el dengue con signos de alarma y el dengue severo. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud ha publicado estas guías o estos protocolos, aún existe una dificultad para tratar a los pacientes debido a la alta variabilidad de los síntomas, a la alta variabilidad de los signos y pruebas de laboratorio que presentan estos pacientes. Entonces, con base en ese problema, con base en esa situación actual del dengue, nos propusimos desarrollar modelos causales y prescriptivos para el manejo clínico del dengue. Dentro de los objetivos específicos, nos propusimos desarrollar un modelo causa y efecto para la clasificación del dengue y para evaluar la severidad. Segundo, desarrollar modelos prescriptivos que ayuden a la toma de decisiones en el manejo clínico del dengue. Y finalmente, evaluar el uso de un enfoque de aprendizaje federado en los modelos de dengue desarrollados previamente. El primer paso para esta investigación fue realizar una revisión sistemática de la literatura para conocer qué era lo que más se ha trabajado en dengue desde el punto de vista de 3 enfoques. Para esta revisión sistemática utilizamos como metodología el estándar PRISMA, que es utilizado principalmente en ciencias de la salud para reportar hallazgos en diagnóstico, pronóstico, entre otros. Y nos propusimos 3 preguntas de investigación, las cuales están relacionadas con diferentes aspectos del dengue. Por ejemplo, la primera pregunta está relacionada con el diagnóstico de la enfermedad. La segunda está relacionada con los modelos predictivos que se han utilizado para las epidemias de dengue. Todos esos análisis espaciotemporales que mapean la distribución de la enfermedad o mapean la distribución del mosquito. Y finalmente, la tercera pregunta estaba enfocada en encontrar cuáles eran aquellos modelos prescriptivos, ¿sí?, que se han utilizado para el control del dengue. ¿Qué encontramos en esa revisión sistemática de la literatura? Lo primero que nos dimos cuenta fue que lo más estudiado a nivel de a nivel de modelamiento para dengue fue los modelos epidémicos. En la figura 4 podemos ver las tendencias del modelamiento de dengue desde el año 2015 al 2021. Los modelos epidémicos, como dije anteriormente, son aquellos que tratan de mapear la distribución de la enfermedad o la distribución del mosquito a nivel poblacional. Y nos dimos cuenta que de 56 artículos seleccionados para el análisis, 26 trataban sobre ese tema. Luego, vimos que los modelos diagnósticos también se han trabajado mucho. Luego de analizar 24 artículos científicos, nos dimos cuenta que de esos 24 artículos, un 95% de ellos tratan sobre modelos diagnósticos y solamente detectan la enfermedad. Es decir, solamente predicen si el paciente tiene dengue o no. O hay otros modelos desarrollados que lo que hacen es diferenciar el dengue de otras enfermedades que tienen signos y síntomas similares, como la malaria, la leptospirosis, el Zika, el chikungunya, entre otras. Entonces, con base en esa información, con base en esos resultados, nosotros encontramos una oportunidad de investigación, que es desarrollar modelos diagnósticos que utilicen las relaciones causa y efecto para poder evaluar la severidad de la enfermedad. Como vimos anteriormente, el dengue es una enfermedad que tiene un diagnóstico muy complejo y el diagnóstico no puede hacerse solamente si el paciente tiene la enfermedad o no. Deben analizarse muchas variables como signos, síntomas, pruebas de laboratorio con el fin de poder evaluar las relaciones, las interacciones que hay entre las variables, entre todos esos signos, esos síntomas y la severidad de la enfermedad. Entonces, el primer reto fue desarrollar modelos causa y efecto, como lo vimos en el primer objetivo.
En segundo lugar, nos dimos cuenta que se habían desarrollado modelos prescriptivos, algunos modelos para evaluar estrategias de control. Sin embargo, no encontramos modelos desarrollados para el manejo clínico del dengue. Los modelos prescriptivos que se han desarrollado en el dengue son principalmente como estrategias de control, como por ejemplo fumigación, vacunación, eliminación del mosquito, entre otras. Y finalmente, el último reto encontrado fue el aprendizaje federado, un enfoque de Machine Learning o de aprendizaje automático descentralizado, el cual nos podría permitir mejorar la velocidad de los modelos, asegurar la privacidad de los pacientes. Entonces, con base en esos resultados, existen unas necesidades que son el desarrollo de sistemas de apoyo a la decisión clínica, ya sea para clasificar la enfermedad, ya sea para evaluar el riesgo, para evaluar la severidad y también para prescripción, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento. Aquí tenemos una captura de pantalla de nuestro primer producto, que es la revisión sistemática de la literatura, la cual fue publicada en la revista Inteligencia Artificial en Medicina. Bueno, con respecto, la presentación está dividida por objetivos, entonces voy a hablar del primer objetivo, que fueron los modelos causa y efecto para el dengue. Entonces, como vimos anteriormente, el diagnóstico del dengue es muy complejo y los modelos desarrollados hasta ahora solamente se basan en detectar la enfermedad, el paciente tiene dengue sí o no, o diferenciarlas de otras enfermedades, como modelos de clasificación, pero con base en otras enfermedades. Entonces, la idea o el objetivo fue desarrollar un sistema de apoyo a la decisión clínica para el dengue, pero que permitiera clasificar al paciente. Es decir, si el paciente tenía dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma o dengue severo. Y además de eso, un plus era desarrollar un sistema que nos permitiera explicar el comportamiento de esas variables, de todos los signos, de los síntomas, de las pruebas de laboratorio y cómo interaccionan esas variables con respecto al tiempo y con respecto a la severidad de la enfermedad. Entonces, es muy importante desarrollar estos modelos porque esto permite apoyar la toma de decisiones de todos los profesionales de la salud que están involucrados en el diagnóstico, en el tratamiento, en la evolución y en la prevención de la enfermedad. Para este primer objetivo utilizamos la metodología KDD, en la cual utilizamos expertos en el dominio, en este caso expertos en el manejo clínico del dengue. Utilizamos 3 expertos, los cuales nos apoyaron en la extracción de conocimiento, en definir los conceptos principales relacionados con el dengue, asignaron relaciones causales que hay entre esos conceptos. Y en la figura 7 podemos observar el marco metodológico específico que se utilizó para construir, ¿sí?, este sistema de apoyo a la decisión clínica, el cual estaba basado en un mapa cognitivo difuso. Entonces, el primer paso fue seleccionamos los expertos definen los conceptos y las relaciones, se diseña un mapa cognitivo difuso, ¿sí? Luego se hace el proceso de inferencia y luego con ayuda de los expertos volvemos a hacer la interpretación y la decisión. Y para estos experimentos utilizamos los conjuntos de datos del CIVIGILA, que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Colombia, en donde se almacenan todos los datos correspondientes al dengue, ¿sí?, que las instituciones de salud publican o reportan al Instituto Nacional de Salud. Algunas técnicas fueron utilizadas para mejorar el desempeño de los modelos, como por ejemplo las técnicas de oversampling, debido a que el dengue severo es muy poco probable que se presente en pacientes con dengue. Finalmente,
este fue el resultado que obtuvimos. Este es el mapa cognitivo difuso general que fue construido para clasificar y evaluar las relaciones causa y efecto entre los signos, síntomas, pruebas de laboratorio y la severidad de la enfermedad. Como dije anteriormente, este mapa cognitivo difuso fue utilizado para dos objetivos. Primero, para clasificar al paciente en los 3 tipos de dengue. Entonces, como podemos observar en la tabla 1, nuestros resultados muestran que tuvimos una exactitud del 89.4% para el FCM, para el mapa cognitivo difuso, lo cual obtuvo un rendimiento un poco inferior a otras técnicas que tienen una mayor exactitud, como por ejemplo redes neuronales artificiales y máquinas de apoyo vectorial. Sin embargo, el mapa cognitivo difuso tiene una ventaja sobre las otras técnicas de Machine Learning probadas porque el mapa cognitivo difuso nos permite conocer, analizar el comportamiento de las variables que están involucradas en la severidad del dengue. Entonces, como podemos observar en la figura 9, mediante simulaciones con datos de pacientes reales, pudimos identificar cuáles eran los conceptos que se activaban en la primera iteración, cuáles eran los conceptos más importantes, cuál era esa interacción que había entre algunos conceptos que podrían mejorar o que podrían apoyar de mejor manera a los profesionales médicos en el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, con base en esos resultados, entonces, este es el primer trabajo que propone un mapa cognitivo difuso para el dengue, usando signos, síntomas y pruebas de laboratorio. El desempeño para clasificar los cuadros clínicos de los pacientes con dengue tuvo un buen desempeño y nuestro enfoque tuvo un desempeño competitivo comparado a otras técnicas de Machine Learning como redes neuronales artificiales y máquinas de apoyo vectorial. Y además de eso, que tiene un desempeño competitivo para clasificar, también nos permitió evaluar relaciones entre los factores que están relacionados con la severidad del dengue. Entonces ahí finalizo el objetivo 1. Aquí tenemos entonces la captura de pantalla del documento, el cual está sometido a una revista y ahora mismo se encuentra en revisión. Bueno, el segundo objetivo trata sobre modelos prescriptivos para el dengue. Este objetivo está dividido en 2 secciones. La primera sección es el desarrollo de un ciclo autónomo para clasificar y prescribir el tratamiento de los pacientes con dengue. Entonces, como vimos anteriormente, existen dificultades para el diagnóstico y el tratamiento y los modelos prescriptivos podrían ser útiles para recomendar tratamientos en este tipo de pacientes. Entonces, para construir el ciclo autónomo de tareas de análisis de datos, utilizamos la metodología Midano. Esta es una metodología para analítica de datos que está basada en caracterización organizacional, la cual consiste en 3 etapas. Primero, identificar fuentes de conocimiento en una organización. Para este paso, para el primer paso, utilizamos expertos clínicos en dengue, los cuales nos referían cuáles eran los problemas que existían específicamente con el diagnóstico y tratamiento del dengue. En la etapa 2 se preparan los datos y se hace el tratamiento de los mismos. Y finalmente, en la etapa 3 se construye el ciclo autónomo, ¿sí? con todas las tareas que necesitamos para clasificar y prescribir. Aquí podemos observar el ciclo autónomo, ya la arquitectura del ciclo autónomo. Entonces el primer paso es utilizando datos del Civigila. Entonces lo que hace el primer paso es el monitoreo, es decir, verifica si los datos son correctos y trata de mejorar la calidad de los datos. En el segundo paso, que es el paso de la analítica de datos, en este caso utilizamos una tarea de clasificación, que lo que hacemos es que utilizamos datos de pacientes, esos signos y síntomas, para clasificar al paciente en los 3 tipos: dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma o dengue severo. Para este caso utilizamos los 2 algoritmos que habíamos probado anteriormente y que sabíamos que tenían un buen rendimiento, como por ejemplo redes neuronales artificiales y máquinas de apoyo vectorial.
Y finalmente, para el paso de toma de decisiones, utilizamos una tarea de prescripción. En este caso, el objetivo era determinar cuál es la mejor opción de tratamiento para un paciente dado de acuerdo a la clasificación del dengue. Para este caso utilizamos un algoritmo genético y una lista de prescripciones, como podemos observar. P significa paracetamol, W agua, ORS soluciones rehidratantes, IS soluciones isotónicas, CS soluciones cristaloides y H hospitalización. Entonces esa lista de prescripciones o esa lista de tratamientos fue extraída de la guía o del protocolo de diagnóstico y tratamiento de la OMS. Entonces, como pudimos observar anteriormente, utilizamos para la clasificación de los cuadros clínicos de dengue, utilizamos redes neuronales artificiales y máquinas de apoyo vectorial. Utilizamos diferentes configuraciones y hicimos tenfold cross validation, esa validación cruzada de 10 repeticiones, e identificamos cuáles eran los mejores hiperparámetros para probar. Entonces, con base en eso, vimos que el 98% de las veces clasifica correctamente a los pacientes. Y como vemos en la figura 14 también, vemos que el AUC tiene un valor de 0.98, lo cual nos indica que tiene un excelente desempeño. En la tabla 3 quiero mostrarles un poquito de cómo funciona el ciclo o cómo podría trabajar este ciclo. Entonces, en las primeras columnas tenemos las variables, que todos son la edad, los signos, los síntomas, las pruebas de laboratorio. Luego tenemos el tipo de dengue, que es la variable 22. Y luego tenemos las opciones de tratamiento, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Esto es un ejemplo para un paciente con dengue sin signos de alarma. Entonces, la primera parte es ingresar el vector con ese paciente, con esas características del paciente. Y luego la primera tarea lo que hace es clasificar a ese paciente. Entonces, con base en eso, utilizamos los algoritmos y clasifica al paciente en 1. 1 quiere decir dengue sin signos de alarma. 2, dengue con signos de alarma. Y 3, dengue severo. Entonces, en este caso lo clasificó como dengue sin signos de alarma. Finalmente, con base en esa información, pasamos a la tarea de prescripción, donde un algoritmo genético optimiza, ¿sí? ¿Cuál es la mejor opción de tratamiento? Entonces, en este caso, para este paciente, la mejor opción de tratamiento es uso de paracetamol, beber abundante agua y usar soluciones rehidratantes. Con base en esos resultados, entonces, propusimos un ciclo autónomo de tareas de análisis de datos para el manejo clínico del dengue. Es el primer trabajo que propone una coda para dengue usando signos, síntomas y pruebas de laboratorios. Las tareas de clasificación tuvieron un excelente desempeño para clasificar los cuadros clínicos de los pacientes con dengue. Y nuestro método prescriptivo propuesto correctamente recomienda la mejor opción de tratamiento en el dengue. Aquí podemos observar el documento final, el cual está sometido a una revista y se encuentra también en revisión. La segunda sección o la segunda parte del objetivo 2, que son los modelos prescriptivos para el manejo clínico del dengue, es el trabajo que hemos venido desarrollando actualmente, o es lo que estamos haciendo actualmente. Este trabajo está basado en los mapas cognitivos difusos. En la figura 16 podemos ver un ejemplo de este tipo de modelamiento. Entonces, los mapas cognitivos difusos a lo largo de la historia se han utilizado para diferentes objetivos, por ejemplo, para predecir un resultado, para clasificar y también para evaluar relaciones causa y efecto, como vimos anteriormente en el objetivo 1. Pero se nos ocurrió la idea de utilizar los mapas cognitivos difusos para la generación de modelos prescriptivos, que no solamente sean usados para predecir, para clasificar, para las relaciones causa y efecto, sino también para apoyar la toma de decisiones, para decidir cuál es la mejor opción de tratamiento.
Y en este caso estamos utilizando como caso de estudio el dengue. Entonces, ¿en qué consiste nuestro enfoque? Nuestro enfoque está dividido en 3 secciones o en 3 etapas principalmente. Primero, caracterización del mapa cognitivo difuso. Lo primero que hacemos es caracterizar el mapa dividiendo los conceptos dependiendo de sus características. Por ejemplo, como vemos en la figura 17, tenemos, digámoslo de alguna manera, tenemos 2 capas. Tenemos 2 capas. Entonces tenemos la primera capa, ¿sí? Que son aquellos conceptos relacionados al sistema. Es decir, son aquellos conceptos que están relacionados al sistema que yo quiero simular. ¿Sí? En el caso del dengue, por ejemplo, aquí tendría lo que son signos y síntomas. Los conceptos que están en azul, ¿sí? Son conceptos llamados conceptos cambiables o conceptos modificables. Y el que está en naranja se le llama concepto no cambiable o concepto no modificable. Porque desde el punto de vista de la lógica, por ejemplo, si yo aquí pongo el sexo de una persona, el sexo de una persona o el valor que identifica el sexo de una persona no lo puedo cambiar mediante una simulación. Yo no puedo cambiar el sexo de una persona. Mientras que, por ejemplo, los conceptos C1, C2, C3 y DC, que es el concepto de decisión, yo sí los puedo cambiar. Entonces se les llama conceptos cambiables y conceptos no cambiables. Luego tenemos otra capa, que es la capa de conceptos de acción. ¿Qué quiere decir conceptos de acción? Son aquellos conceptos que están relacionados con el tratamiento o con la toma de decisiones en un sistema, ¿sí? Es decir, que estos son conceptos, los que están en verde, son conceptos que van a tratar de influir, ya sea positiva o negativamente, sobre otros conceptos. El segundo paso es la instanciación inicial del mapa cognitivo difuso. Para eso utilizamos un vector inicial. Ese vector inicial corresponde a todos los conceptos, a todos los valores iniciales de los conceptos, ¿sí? De la situación o del escenario que queremos simular. Entonces, por ejemplo, si este paciente, si este concepto que vemos acá, el naranja que vemos acá, entonces va a tener un valor de 0, este va a tener un valor de 1, este va a tener un valor de 1, 0, y este va a tener un valor de 0. Entonces, con base en esa información, ¿sí? Se pone a simular el sistema, ¿sí? Y ahí entra la tercera parte, que sería el proceso de inferencia y optimización. En este caso utilizamos una función de inferencia, ¿sí? Como ya desarrolladas por Cosco, por Cosco modificado, entre otras. ¿Y cuál es la idea de la optimización? La idea es encontrar los valores óptimos de AC1 y AC2, los conceptos de acción, conocer cuáles son los valores que me minimizan o que me maximizan los conceptos relacionados al sistema. Entonces, ¿cuál es el valor de AC1? Un ejemplo, que me minimiza DC. O, ¿cuál es el valor de AC2 que me minimiza C3? Ahorita vamos a ver un ejemplo con el dengue para que quede un poco más claro. Entonces, con respecto al dengue, aquí tenemos el mismo mapa cognitivo, pero ya pusimos algunos ejemplos de conceptos. Entonces, la primera parte es la caracterización del mapa. Entonces, yo divido en 2 capas, una capa que es conceptos relacionados al sistema y conceptos de acción. Los conceptos del sistema son aquellos conceptos que los expertos han definido y que las guías de la OMS han definido que están relacionados con la severidad del dengue. Entonces, por ejemplo, tenemos la edad, que lo puse como un concepto no cambiable porque yo, por ejemplo, no puedo minimizar la edad de una persona. Pero los otros conceptos sí los puedo minimizar. Por ejemplo, en el caso de la extravasación, yo puedo minimizar la extravasación con un tratamiento. Yo puedo minimizar el shock con un tratamiento. Yo puedo minimizar la severidad y puedo minimizar la deshidratación. Luego tenemos los conceptos de acción en la parte baja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos la hospitalización y beber agua.
Entonces, la hospitalización tiene una relación causal sobre la severidad, ¿sí? Y a mayor hospitalización, es decir, yo tengo que encontrar, o cuál es la idea, encontrar los valores de hospitalización que me minimicen la severidad. Y beber agua también tiene una relación causal sobre la deshidratación. Ok, entonces luego lo que hace es que se instancia inicialmente el mapa cognitivo difuso. Entonces, por ejemplo, edad 0, este paciente si tiene extravasación, no tiene shock, no sabemos la severidad, está deshidratado. Entonces, ¿cuál es la idea final? ¿Este paciente debe hospitalizarse o no? ¿Este paciente debe tomar agua para minimizar la deshidratación y que el paciente esté hidratado y no se complique? Entonces, en general, o en resumen, la idea es desarrollar un sistema de apoyo a la toma de decisiones utilizando los mapas cognitivos difusos para generar modelos prescriptivos y pueda ser de utilidad para los profesionales médicos. Ahora vamos con el tercer objetivo. El tercer objetivo se basa en evaluar un enfoque de Machine Learning distribuido llamado aprendizaje federado. El aprendizaje federado consiste en tener un modelo global, como podemos observar acá, un modelo global. Ese modelo global se le llama también, ese modelo global se almacena en un servidor llamado federado y ese servidor va a estar conectado a diferentes nodos. Entonces aquí tenemos 3 nodos, nodo 1, nodo 2 y nodo 3. ¿Sí? Entonces son diferentes instituciones médicas. Por ejemplo, en el nodo 1 tenemos un hospital comunitario, en el nodo 2 tenemos un centro médico de investigación y en el nodo 3 tenemos un centro de tratamiento con cáncer. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es desarrollar un modelo global a partir de modelos locales en cada una de esas instituciones. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje federado? Primero, reducir el entrenamiento de los modelos, porque solamente se van a entrenar modelos locales. O sea, cada una de estas instituciones entrena un modelo local y lo que hace es que va a compartir acá, lo que va a compartir, no se comparten los datos. Lo único que se comparten son los hiperparámetros, o sea, son los parámetros que optimizan el modelo. Entonces, primero se asegura la rapidez en el entrenamiento de los modelos y segundo se asegura la privacidad de los datos, que eso es muy importante en datos de salud. Entonces no vamos a compartir el modelo global en el servidor federado, no va a tener datos de pacientes, solamente va a tener o va a obtener son los hiperparámetros de cada uno de estos modelos locales. Entonces la idea es utilizar este mismo enfoque en el dengue, porque es que en el dengue, en muchas ciudades de Colombia existen alta prevalencia, alta incidencia del dengue, entonces la idea es utilizarlo para diferentes ciudades y que se obtenga un modelo global en Colombia. Entonces, ¿qué metodología vamos a utilizar? Vamos a utilizar la metodología de CRISDM, ¿sí? Que ya creo que todos la conocemos, que es primero entender el negocio, comprender el problema, entender los datos, prepararlos, hacer los modelamientos, evaluarlos, etc. Y vamos a utilizar algunos conjuntos de datos para hacer este tipo de experimentos, principalmente Córdoba, Antioquia y Valle del Cauca, que son algunos de los municipios, algunos de los departamentos con mayor prevalencia del dengue. ¿Cuáles son los resultados que esperamos en el tercer objetivo? Bueno, desarrollar una arquitectura de aprendizaje federado para el dengue, obtener un mejor desempeño de los modelos desarrollados previamente, un mayor entrenamiento al estar los datos, al momento de los datos no estar de forma centralizada, se asegura un entrenamiento más rápido porque se entrenan modelos locales. Y otra cosa muy importante es asegurar la privacidad de los pacientes, que eso es muy importante. Y algunos productos que esperamos, bueno, algunos conjuntos de datos limpios, ordenados, artículo para revista y póster para conferencia.
Entonces, este fue como el plan de trabajo general resumido de la investigación doctoral. Entonces, el primer paso, como podemos observar, es la revisión sistemática de la literatura. Luego, el desarrollo de modelos causa y efecto para el dengue utilizando el mapa cognitivo difuso y su comparación con otras técnicas de Machine Learning. Entonces, ya este objetivo, primer objetivo ya fue cumplido. Luego, el segundo objetivo, que son los modelos prescriptivos, creo que este está en un 80% de cumplimiento, debido a que ya terminamos la primera fase, que es el ciclo autónomo, utilizando tareas de análisis de datos para prescribir el tratamiento. Y estamos trabajando en esta parte con el mapa cognitivo difuso prescriptivo. Y finalmente, el tercer objetivo, que es el que esperamos desarrollar después de la prescripción, que es la evaluación del aprendizaje federado para mejorar el desempeño de todos estos modelos que hemos visto. Entonces aquí vemos a rasgos generales y de forma más específica algunas actividades relacionadas a cada uno de los objetivos propuestos. Entonces, la primera parte fue el SLR y la revisión sistemática de literatura, donde vemos que ya la cumplimos, ya hicimos, afortunadamente ya lo publicamos en una revista de alto impacto. Luego tenemos el objetivo 1, perdón, el cual ya lo terminamos aproximadamente en agosto de 2021. Luego el objetivo 2, que es en que estamos trabajando ahora, este amarillo que está acá, esta es la parte que estamos trabajando ahora. ¿Sí? Y esperamos seguir trabajando hasta aproximadamente mayo de 2022. Y el objetivo 3 ya lo empezaremos a trabajar aproximadamente en mayo de 2022 con el aprendizaje federado. Ya cuando terminemos todos estos modelos del objetivo 2, entonces empezaremos a trabajar con el objetivo 3 y finalmente a finales de agosto esperamos estar preparando la organización del documento final y preparación para la defensa. Bueno, quiero agradecer al Ministerio de Ciencias de Colombia por el apoyo en el marco del programa de excelencia doctoral de Bicentenario, por las becas Bicentenario. También a la Universidad de AFIT, la cual nos ha apoyado mucho en toda la parte de financiación y de apoyo en la investigación. Y también agradecer a los expertos clínicos en el manejo clínico del dengue, los cuales nos han apoyado demasiado en la extracción de fuentes de conocimiento, en algunos conjuntos de datos, en el apoyo para construir todos esos modelos basados en expertos y también al final de cada uno de esos modelos interpretar desde el punto de vista clínico todos esos resultados. La referencia utilizada para la presentación y bueno, muchas gracias a todos por estar acá y agradezco, no sé, preguntas, sugerencias, comentarios que me permitan mejorar esta presentación. Muchas gracias. Gracias, William. Se abre el espacio de preguntas, comentarios. Adelante. Si querés, yo te voy a hacer comentarios a la presentación, ¿oíste? Ah, vale, profe. Un primer comentario. Como este es la presentación del anteproyecto, en la parte de introducción y del contexto, bueno, primero acuérdate que hay que estar alrededor de los 30 minutos. Te pasaste un poco, ¿ok? Te pasaste más de 10 minutos. Entonces, hay que ver bien el tema de los tiempos. Pero entre la lámina 5 y la 7 falta una lámina porque motivaste bien toda la parte del dengue, su necesidad de trabajo, etcétera. Pero faltó motivar el por qué usar estas técnicas de inteligencia artificial, Machine Learning, para atacar el problema de diagnóstico, detección del dengue y demás. Entonces faltó como una lámina motivacional que hablara del por qué usar estas técnicas para después entrar al objetivo.
Ah, ok, sí. Sí, Faltó puede una ser lámina. después de la diapositiva 7, puede ser No, después de antes esta. de las 7, antes de las 7, después del 5. Después Ah, perdón, sí, sí, después de las 5, sí. Antes de los objetivos. correcto. Después que presenta los objetivos, te faltó también una lámina, es decir, después de las 7, que Aquí. presente, sí, justo después, ya presentaste los objetivos, ahora necesitas como una lámina que te diga metodológicamente cómo fuiste atacando los tres objetivos. Y ahí vas a decir, por ejemplo, cuando hicimos, metodológicamente seguimos, estoy inventando el método científico para atacar cada uno de los objetivos específicos y particularmente para el modelo de causa-efecto se usó eh, KDD. KDD. Y para el prescriptivo se usó Midano y CRISDM. Y para el otro, tal otro. Entonces, y dices, después los voy a ir presentando en detalle cuando estemos en cada uno de ellos. Pero aquí te queda como que el gran marco, yo todo esto te lo anoté, y Sí. aquí queda como que el gran marco metodológico que se siguió en la tesis, que tiene sus submetodologías para cada uno de los objetivos específicos. Y también te faltó, que ahí tengo la duda, si tiene que ser antes o después de la que te acabo de nombrar, capaz esa va antes y después viene el marco metodológico, una lámina y es una sola lámina, que refresque el marco metodológico. Y tú dices que ya eso se presentó en el examen Marco anterior, teórico, ¿verdad? etcétera, pero que en tu tesis este es el marco teórico en el cual se ha venido Ah, trabajando. marco teórico. Pero nombrarlo, nada más. Nombrarlo. Aquí hemos venido trabajando con mapas cognitivos difusos, hemos venido trabajando con tareas de análisis de datos, como para dejar constancia de ese que ahí lo refresca, fue ya presentado en profundidad anteriormente. Entonces, creo que debería ir antes el marco metodológico, pero bueno, después uno lo podría ver. Esas son las dos láminas que veo que faltarían, porque ya después empiezas a presentar lo hecho y lo que vas a hacer. En general me pareció bien. Lo único es que en el 2.1 duraste mucho con respecto a los anteriores. Es decir, no equilibraste la presentación de los productos, trata de que sea más o menos igual. Y creo que te extendiste más en el 2.1 con respecto al SRPL, con respecto al 1. Y en el 2.2, pucha, en la lámina 20, entre la 27 y la 28 duraste mucho en esas dos láminas. Te Acá. pasaste en tiempo y en gran parte creo que tiene que ver con eso, porque duraste mucho en el 2.1 y entre la lámina 27 y 28 duraste mucho. Lo demás me parece, los tiempos y demás está bien. Esas son las remarcas que tengo, unas Ah, de bueno. formas y Ok. otras de tiempo. Ok. Sí, señor. Muchas gracias. Bueno, sigue abierto los comentarios, sigue abierta la discusión. Yo todo esto lo tengo anotado y cualquier otro comentario lo anotaré también. Vale, profe. Adelante, amigos, todavía quedan unos 7, 8 minutos para comentarios, dudas, consejos, mejoras, por ejemplo, el modelo prescriptivo, si quedó claro. El silencio significa que todo quedó claro, entonces. Hola, profe Rodrigo García. Hola, William. Hola, Rodrigo, ¿qué más? William, no, muy interesante, la verdad, ver tu trabajo así de una manera general y veo que vas muy bien. En la parte del modelo prescriptivo me llamó mucho la atención el mapa cognitivo difuso. ¿Y qué posibilidades hay de que pues se adapte a otras enfermedades? Así como está, Eh, o sea, así como está, ¿qué tan complicado es que se adapte a otras enfermedades? no, sí, claro, él puede ser adaptado. Mira que acá en la parte, ahí estás viendo la presentación. Mira que
sea, nosotros primero lo vamos a hacer de forma general. O sea, ese mapa cognitivo difuso puede ser utilizado en cualquier campo de la ciencia. Solo lo que hay es que caracterizarlo primero, porque es necesario primero determinar cuáles son los conceptos que están relacionados al sistema, cuáles son esos conceptos de acción, cuáles son esos conceptos que yo quiero optimizar. Pero en principio, el mapa cognitivo difuso prescriptivo puede ser utilizado en cualquier tipo de problema, ¿sí? Nosotros en este caso, como mi tesis tiene que estar relacionada con el dengue, pues nosotros vamos a utilizar un caso de estudio que es el dengue, pero él en general, inicialmente, puede ser utilizado para cualquier problema. Sí, excelente. O sea, toca tener, por decirlo así, la fuente de conocimiento, y en base a la fuente de conocimiento ya se haría todo el proceso de preinscripción. Exactamente. Entonces ya aquí lo que tocaría es, recuerda la metodología KDD. Entonces yo aquí lo primero que tengo que hacer, o en tu caso, si tú quieres aplicar esta técnica, es primero reunirte con expertos. Supongamos que tú quieres aplicar eso, supongamos a otra enfermedad, no sé, malaria. Entonces lo primero que hay que hacer es reunirse con unos expertos en malaria para que ellos te definan cuáles son los conceptos que están en el sistema, o sea, cuáles son esos signos, síntomas que están relacionados con la malaria y con la severidad de la malaria, supongamos un ejemplo. Y también con la ayuda de esos expertos, tú lo que haces también es que defines o caracterizas cuáles son los conceptos de acción, es decir, cuáles son esos conceptos prescriptivos que te van a permitir minimizar o maximizar, dependiendo del problema, los conceptos relacionados al sistema. Entonces, la primera parte lo que tienes que hacer es reunirte con expertos que te permitan definir estas dos capas, la capa de sistema y la capa de acción. Y ya luego con esa información, ya tú eso lo alimentas el mapa cognitivo difuso y puedes realizar las simulaciones con el fin de optimizar principalmente los conceptos de acción, que son los conceptos que los tomadores de decisiones necesitan para, valga la redundancia, para tomar la mejor decisión posible. Excelente, excelente. Adelante, se escuchan más comentarios. ¿Alguna duda? Si no, pues vamos a dar por terminado. Ya estamos llegando a la hora, así que estamos en los tiempos. Agradecerle a William por la presentación. Y bueno, quedamos hasta la próxima semana, a la misma hora, por el mismo canal. Los invitamos a que nos sigan acompañando en estas actividades. De aquí a lo que quede de cierre de año. Muchas gracias a todos.